tardes, me alegra saludarle. Espero que usted esté contento y feliz porque nada es imposible para nuestro Dios, ¿cierto que sí? Amén. Hemos titulado la enseñanza esta tarde, esta noche, no eres del común. Dígale a la persona que está a su lado, no eres del común, dígale. No eres del común. Y hemos titulado la enseñanza esta tarde de esa manera por una razón. Déjeme contarle un poco de historia. Hace mucho tiempo, cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra y después sus discípulos empezaron a predicar y proclamar el evangelio, no era popular ser cristiano. Ser cristiano era una cosa terrible, muy peligroso. El que era cristiano lo era de verdad porque sabía que su vida estaba en riesgo. Si lo encontraban haciendo cosas que ofendían al emperador o al gobernador o al que fuera, su vida estaba en riesgo. Durante un tiempo los cristianos fueron perseguidos a tal punto que sus posesiones se las quitaban. Muchos de ellos fueron lanzados al circo romano. Ser cristiano no era popular, pero el tiempo cambió y por allá en el siglo IV un señor llamado Constantino, un emperador romano, volvió el cristianismo legal. Dicen la historia que se le devolvieron a muchos cristianos las cosas que les habían sido quitadas. Y entonces el cristianismo pasó de ser algo peligroso y terrible a ser popular. Ahora era chévere ser cristiano. ¿Por qué? Porque si tú querías acceder a un cargo público, si tú querías estar en un lugar importante en el imperio, pues tenías que ser ¿qué? Cristiano. Como consecuencia de esto, y a diferencia del periodo anterior, los cristianos de este tiempo eran nominales. ¿Qué quiere decir nominales? Voy a la iglesia, digo que soy cristiano, pero en mi mente y en mi corazón todavía no he nacido de nuevo. Pero pues toca ser cristiano, pues toca, ¿no? Pues para estar en algo importante. Y además que el emperador estaba en eso, pues todos queremos ser cristianos. Era fundamental. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, que es la que nosotros vamos a estudiar, Efesios capítulo 4, a propósito, de una vez abra su Biblia. Cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, él la escribió en el momento en que ser cristiano no era popular, en que ser cristiano era un riesgo de vida o muerte, en que si tú te declarabas tu fe y decías que el Señor y el Rey de todo el mundo era Jesús y no el emperador, era un riesgo. Y él les escribe a ellos: ustedes no son del común, ustedes no son como la gente común. Pero también ese mensaje es muy importante, y esas palabras que escribió el apóstol Pablo, que en realidad son inspiradas por nuestro Señor, por Dios, son necesarias y fueron necesarias para el momento en que Constantino hizo legal el cristianismo y que era de moda pues ser cristiano. Ahí era necesario decirle a los cristianos que eran nominales: ustedes no son del común, así que no tienen que actuar como actúan los otros. Y ahora, hoy día, también es necesario, porque aunque hay una hostilidad en contra del cristianismo, no es de vida o muerte, pero sí hay hostilidad. En algunos contextos y en algunos lugares, si tú manifiestas tu fe y expresas lo que crees, te puedes ganar la aversión, el rechazo de algún grupo de personas. No es de vida o muerte, es de aceptación en un grupo o entorno social. Y ahí se necesita decir lo mismo: tú no eres del común. ¿En qué sentido? Que aunque te rechacen, tú tienes que actuar no como actuaría la gente en esa misma circunstancia, pagando mal por mal. No, nosotros pagamos bien por mal. Nosotros pagamos bien por mal. Si nos hacen mal, pagamos bien. No somos del común. Pero también es necesario cuando ser cristiano es algo de moda, y hoy día en algunos contextos también ser cristiano no es un asunto de fe, de convicción, sino que es una moda. Estamos en la iglesia más chévere, en la más popular, y está el pastor más cool, y está no sé qué, y entonces pues todos vamos allá, pues es chévere ser cristianos, sí, claro. Pero ahí también se necesita decirle: tú no eres del común. Así que si dices que eres cristiano, tienes que actuar diferente a como actúan los del mundo. Por eso tú no eres del común. Nuevamente dígale a la persona que está a su lado: no eres del común. Y los que están en casa, digan a los que están a su lado, o dígase a sí mismo: yo no soy del común.
Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Y vamos a ver, siguiendo la línea de lo que hemos estado estudiando en el libro de Efesios, vamos a ver cómo es que lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo es que el modelo de Dios, el método de Dios, que fue lo último que hablamos aquí en la iglesia, que es la manera en que Él transforma nuestras vidas y nos va haciendo cada vez más a su imagen, se hace real, cómo eso empieza a aplicarse. Y entonces vamos a leer los versículos y preste por favor mucha atención a lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo entonces viene en la carta de los Efesios desarrollando un pensamiento, diciéndoles a los efesios: ustedes han sido bendecidos por Dios con las más grandes bendiciones. Capítulo 1. Fueron escogidos en Él, fueron redimidos, fueron escogidos para que la alabanza fuera dada a la gloria de Dios. Ustedes se les han revelado los misterios, a ustedes se les ha llamado hijos y herederos, a ustedes se les ha dado el Espíritu Santo. Pablo comienza así, hablando de las bendiciones que hemos recibido en Dios. Luego continúa diciéndole: por eso yo oro por ustedes, para que entiendan precisamente todo lo que han recibido, que tienen ustedes una esperanza, que tienen una herencia y que tienen un poder que obra en ustedes, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pablo, luego que termina esto, continúa hablando de las bendiciones. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, Él les dio vida. Empieza a hablar nuevamente de lo que Dios ha hecho en nosotros. Los dio vida, los sacó. Y aquí hablamos de ese sistema diabólico que quiere tenernos esclavizados. Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo vida. Y Él dice: por gracia sois salvos. Estamos ya en el capítulo 2. No por obras. Dice: y ustedes fueron creados en Cristo Jesús para que anden en buenas obras, las cuales fueron predestinadas de mucho tiempo atrás. Luego Pablo continúa diciendo, mire cómo va el pensamiento de Pablo: y ahora que ustedes han sido rescatados, ustedes ahora son parte de una familia, por lo tanto la unidad es importante. No hay gentiles ni judíos, no hay griego ni judío, todos son una familia en Cristo y Él es el fundamento, Jesús. Empieza así Pablo. En el capítulo 3 nuevamente Pablo, él dice: yo, Pablo, preso de Cristo Jesús por causa del evangelio. Él hace una oración: oro para que ustedes comprendan el amor de Dios tan profundo. Hace un paréntesis Pablo en donde él está explicando lo que él sabe de Dios, el misterio que él ha conocido. Usted puede mirar eso en los versículos 3 al 10, 12 del capítulo 3. Y empieza el capítulo 4 en donde Pablo dice: por tanto, vivan de una manera digna conforme al llamamiento que Dios les hizo. Y entonces todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en Dios implican ahora que yo me comporte de una manera. Y Pablo empieza con eso. Y lo primero, la unidad en la iglesia. Sopórtense con toda paciencia y con toda humildad, porque Dios a nosotros nos hizo uno. Pero continúa: aunque somos diferentes por los dones que hemos recibido. Y Pablo está desarrollando el pensamiento. Yo le estoy haciendo un resumen porque a mí me interesa que usted comprenda a qué nos está llevando Dios por medio de la carta de los Efesios. Y entonces Pablo dice: son diferentes. ¿Pero para qué sirven los dones? Pues precisamente para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Pues los cristianos. Así que cada ministerio en realidad tiene la función de edificar a los creyentes para que sean igual a ¿quién? A Cristo Jesús. Y él dice: esa es parte del método. Y la otra, hablar la verdad en amor. Así que el cristiano habla la verdad en amor, el cristiano corrige en amor, el cristiano sirve en amor, porque entiende: así es como yo voy a ser como ¿quién? Como Cristo. Esa es mi meta. Y entonces llegamos ahora sí a los versículos. Y ahora Pablo entonces se propone aplicar todo eso que ya ha dicho. Y comienza diciendo, y yo quiero que tú te fijes en dos cosas.
en estos versículos que leímos. Y la primera pues es el título del mensaje: no somos del común, tú no eres del común. Mira lo que dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, mire, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo está ahora haciendo una exigencia. Requiere algo de los cristianos, requiere algo de aquellos que han recibido de Dios tantas cosas. Lo primero es que él les está reconociendo que son diferentes, que no son del común. La obra que Dios ha hecho en tu vida, el llamado que Dios ha hecho sobre ti, el nuevo nacimiento que se ha operado en tu corazón, el conocer la verdad y el descubrir cuáles son los misterios de Cristo y del Evangelio, el conocer el camino, el conocer la verdad, el conocer cuál es la vida, el conocer todo esto, requiere algo de ti. Y entonces Pablo hace una comparación: por favor, ya no anden como los otros gentiles. ¿Por qué dice como los otros gentiles? Pues porque él está hablando a gentiles, a gente que no era israelita, gente que no era del pueblo de Israel. Él les dice: por favor, no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Sabes, tú y yo somos iguales a las demás personas. Si a nosotros nos comparan con una persona que no sea cristiana, si a nosotros nos comparan con una persona que no venga a la iglesia, simplemente mirándonos sin que habláramos o que conocieran nuestra vida, no van a encontrar ninguna diferencia. Probablemente hasta el que no es cristiano sea más simpático. No van a encontrar ninguna diferencia. Tiene 5 dedos, igual. Tiene oreja, igualitos, somos igualitos. Pero solamente cuando miran nuestra manera de vivir es que se comprueba que no somos del común. Tú no eres del común, no porque es que ahora que somos cristianos. Yo les he contado que bueno, eso fue en el Diles y al Amor. Los que no fueron en el Diles y al Amor, nosotros compramos unas cremas con mi esposa para el cuidado de la piel. Y nosotros no somos diferentes de las personas porque cuando nos volvimos cristianos la piel resplandece. No, eso no pasa. Eso no pasa. Eso no. Somos diferentes cuando me comparan a mí con otro en el mismo contexto y dicen: este vive diferente. Cuando mi reacción en una situación determinada no se corresponde con lo que hace un inconverso, un impío. Ahí es cuando se nota que la diferencia. Y Pablo está diciendo eso: por favor, no anden como los otros gentiles. Y una aclaración: el versículo utiliza la palabra andar. Y la palabra andar, usted debe entender que es una manera en que Pablo se está refiriendo a vivir. Sería mejor traducirlo: no vivan como los otros gentiles viven en la vanidad de su mente. No es caminar. Por ejemplo, si vamos al extremo de esto, y si nos comparan si cómo yo camino y cómo camina un inconverso, van a decir: caminan igualito. Hasta el cristiano puede ser chueco, porque no es eso. Pablo está hablando es de la manera de ¿qué? De vivir. Lo primero que tú tienes que entender en este momento es que tú no eres del montón, porque sobre ti se han hecho muchas cosas, y aunque somos iguales en muchas circunstancias a los demás, lo que Dios ha operado en nosotros nos hace diferentes. Lo que eso implica en tu vida es que no puedes vivir como ellos viven. Ahora, ¿en qué radica la diferencia de ellos? Bueno, la vida, pero ¿en qué punto? En la manera en que piensan ellos y en la manera en que pensamos nosotros. Mira lo que dice Pablo ahí: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. La característica de los otros gentiles es que andan con pensamientos vanos. Ese es el argumento. ¿Y qué es vanidad acá? La palabra vanidad es un poco difícil de entender para nosotros, porque cuando nosotros pensamos en vanidad pensamos en alguien que es orgulloso, que se arregla y como: ay, viene tan vanidoso. Pero pues eso nada tiene que ver con el significado que Pablo está usando acá, y que en realidad es lo que debemos entender con la palabra vanidad en este contexto. Pablo está diciendo acá: andan en la vanidad de su mente, dando a entender que esa vanidad es algo que es sin valor,
por ser engañoso y además ineficaz. Escucha esto. La vanidad de la mente es todo aquello que es sin valor, porque es engañoso y además ineficaz, no sirve. ¿Cómo es que viven los demás? Y aquí tú tienes que aprender algo y tú tienes que entender lo que estamos hablando y lo que Dios está diciendo por medio de Pablo. Y es que nosotros los cristianos necesitamos diferenciarnos del mundo en la manera en que pensamos. Los pensamientos de ellos son vanos. Nuestros pensamientos no pueden ser así. Y aquí volvemos, y esto es un tema bíblico muy importante. No más en Efesios el apóstol Pablo está preocupado porque la gente entienda. Y yo creo, estoy convencido que ese es un tema importante en Efesios, entender. Por eso en capítulo 1, versículo 15, 16, 17, él dice, para que entiendan, para que Dios les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, es entendimiento. En el capítulo 3, los últimos versículos, Pablo dice exactamente, para que conozcan, entiendan, pensar. Y aquí vuelve a repetir lo mismo. Ojo, no anden en la vanidad de la mente como andan ellos. Pero también Romanos capítulo 12, versículo 2 dice exactamente lo mismo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en Corintios el apóstol Pablo también vuelve a repetir exactamente lo mismo. Renueven su mente, cámbienla. ¿Y cómo es? Pues precisamente esto, la vanidad de la mente. Y eso está expresado en dos sentidos. Los pensamientos del mundo son engañosos porque conducen al error y al fracaso. Escucha esto. Los pensamientos que no son los de Dios son engañosos porque te van a llevar al fracaso indefectiblemente. Te van a prometer lo bueno, te van a prometer la tranquilidad, te van a prometer la paz, te van a prometer la absoluta y completa felicidad, pero finalmente van a llevarte al error, al fracaso, a la destrucción. Y son ineficaces porque no cumplen, no sirven para nada, no cumplen aquello que prometen, no tienen, son vanos, ineficaces. Nosotros, los creyentes, no podemos andar bajo esa misma característica. Y Pablo está preocupado precisamente por la mente, porque ahí es un lugar en donde las batallas deben ganarse. Escucha esto. La batalla por tu santidad, la batalla para que la palabra de Dios sea implantada, practicada en tu vida, comienza aquí, en tu mente. Ahí comienza, en tu corazón, aquí está eso. La Biblia usa la palabra corazón para referirse también a la mente. Eso es lo mismo. Ahí es donde comienza todo. Por eso necesitamos revisar qué estamos pensando. Y Pablo hace esa exigencia, pero ahora en los siguientes versículos Pablo viene a explicar exactamente cómo es que funciona esto. Antes de avanzar, cuando Pablo dice vanidad de la mente, él está hablando de sistemas de pensamiento. Sistemas de pensamiento que están procurando prometer algo bueno, algo positivo, el éxito, pero que finalmente al ser vanos no van a servir para nada. Yo te quiero dar un ejemplo. La ética y la moral, en la definición como las personas en el mundo secular la tienen, dicen lo siguiente: la moral es descriptiva, la ética es normativa. Por lo tanto, la ética define cómo es el comportamiento de una persona en la sociedad. La ética dice: el respeto es necesario y no depende de ninguna cultura. El respeto en todas debe ser válido. Dice así la ética. La moral, por el contrario, describe el comportamiento de una persona en el contexto que está. Por lo tanto, lo que es bueno aquí puede que no sea bueno allá. Se supone que la moral está determinada por la ética, pero la moral es contextualizada. Eso dicen ellos. Pero cuando nosotros evaluamos eso a la luz de la escritura, nos damos cuenta que ahí hay un error, porque esperen un momentico, la moral no puede cambiar en el contexto. Lo que es bueno acá debe ser bueno en la Conchinchina. No importa si el de la Conchinchina habla en chino, es lo mismo. No, la ética dice que no, la moral dice que no, perdón. Y esa clase de pensamientos, cuando se meten en tu vida, cuando se meten en la iglesia, entonces hacen pensar que
lo que dice la Biblia, pues no necesariamente es para mí, porque no ve que es un contexto. No es absoluta en la totalidad, porque empieza la vanidad de la mente, de los sistemas, a dañar nuestra vida cristiana. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que opera la vanidad de la mente? Y Pablo viene a describir eso, y miremos el versículo 18 y versículo 19. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y tú vas a ver acá un nivel de degradación a medida que vayamos avanzando por lo que está sucediendo acá. Yo encuentro, y acá en el versículo, 6 cosas en la que la vanidad de la mente es evidente, y 6 cosas de las cuales tú tienes que cuidarte. Y empecemos. En primer lugar, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo el entendimiento oscurecido. ¿Sabes? La gente que está afuera, que no conoce la verdad, está a oscuras. Decía mi esposa: ¿dónde resplandece la luz? Pues donde hay tinieblas. Pero hay gente que toda su vida es tinieblas y nunca han visto la luz. Ellos tienen su pensamiento y su entendimiento completamente oscurecido, cegado. Por lo tanto, ellos son los que justifican el mal. Ellos son los que dan argumentos a favor de hacer cosas malas. Y usted se puede sorprender, ya lo he dicho acá varias veces, de los argumentos que dan a favor de una cantidad de cosas, como por ejemplo las drogas. Hay que legalizarla. ¿Por qué? Porque quitará la demanda. Y al quitar la demanda, pues entonces la oferta disminuye y los precios bajan, y entonces el narcotráfico pues dejará de estar. Así que legalicémosla, es mejor, quitamos crimen. Ese es un argumento válido si usted lo mira desde una perspectiva de justicia y desde una perspectiva de control. Pero eso moralmente, eso ante Dios no tiene ninguna razón que legalicemos algo que no es correcto. Pero así comienza. ¿De dónde salen esos argumentos? ¿De dónde salen todas esas ideas? De mentes que están a oscuras, de gente que está ciega, diciendo: se debe caminar por aquí, debemos hacer esto. Yo veo que, dicen que yo veo, imagínense, pero están a oscuras, pero yo veo que la verdad es esta. Ellos dicen así, están enceguecidos, totalmente oscurecidos. ¿Cómo validan esto? La práctica. En realidad no se demuestra que esto sea malo, aunque aplicado a la Biblia, aunque la Biblia dice que la fornicación es mala, pues en realidad no tanto. El problema son los niños. Así que la solución, los métodos anticonceptivos. Y si queda embarazada, pues hay un método abortivo, porque en realidad pues la fornicación no es mala. Tengo que colocar aquí un paréntesis para que no quede en los que después vean esto un pedacito de la enseñanza. Las relaciones sexuales entre hombre y mujer no son malas en el contexto que debe ser, que es el matrimonio. Ahí son permitidas, válidas. Pero el pensamiento entenebrecido, no, eso, ¿cómo así que el matrimonio? Mire, y hablando de esto, hay un versículo en la Biblia que dice que los esposos no deben de amar a sus esposas en pasión de concupiscencia. No sé cómo se dice, se me olvidó. Concupiscencia, esa palabra. Y cuando tú miras ese versículo, ¿qué querrá decir así? ¿Cómo así? ¿Sabes que inclusive en el matrimonio debe haber un control de las relaciones sexuales? Eso no es desenfrenado ni nada. Pero algunos que tienen el entendimiento entenebrecido se atreven a justificar que en la relación entre esposo y esposa es válido aprender algunas cosas viendo películas de pornografía. Y algunos hombres le dicen a su esposa: si ve, mi amor, eso es lo que tenemos que hacer para que disfrutemos. Usted dirá: pero pastor, ¿no salen esas cosas? Pues de mentes entenebrecidas.
de mentes ciegas, que se proclaman como los que tienen la verdad. Eso es lo que hacen ellos, pero también tienen, por ejemplo, argumentos falsos para justificar todo. Y hoy día, en el mundo en que estamos, el valor absoluto, supremo, es la tolerancia. Tú necesitas tolerar. No seas intolerante. Predicar en contra del homosexualismo, predicar en contra de las drogas, predicar en contra de eso, es ser intolerante, ser cavernícola, ser retrógrado, es todo eso. Hoy día el valor supremo es la tolerancia. Debemos tolerarnos. No podemos hablar en contra de, porque eso es intolerante. Vea eso. Y están diciéndolo personas que están totalmente ciegas, pero nos dicen eso es lo que tenemos que hacer. Así lo justifican. Justifican que las personas pueden hacer lo que quieran porque son independientes y autónomos, y además no se quedan ahí, debemos legalizarlo. Y así estamos, hermano. Gente ciega legislando. Esa es la malignidad de la mente de la cual tú tienes que cuidarte, de la cual tú debes cuidarte. Y quiero que pienses en lo siguiente: ¿cuáles son los argumentos que tú das para hacer lo que haces? Y quizás nosotros no lleguemos al extremo de las cosas que mencioné hace un momento, pero probablemente tú sí actúes bajo un argumento secular. Entonces, si alguien te hace algo malo, tú no piensas en lo que dice la Escritura, sino que piensas: es que el que me la hace, me la paga. Pues esos son pensamientos seculares, esos son pensamientos mundanos, esos son modelos de pensamiento vanos, producto de mentes entenebrecidas. Yo perdono, pero no olvido. Esos son pensamientos producto ¿de qué? De mentes entenebrecidas. Y lo más extraño es que nosotros los cristianos podemos estar en la misma circunstancia, pensando de esa manera, viviendo de esa forma. Tú tienes que cuidar cuáles son los argumentos que justifican lo que haces. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es el argumento que tienes en tu mente para hacer lo que haces? Pero seguimos acá adelante y dice el versículo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y lo segundo es que no solamente son pensamientos producto de mentes entenebrecidas, sino que están ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es? Primero que todo necesitamos definir qué es la vida de Dios. La vida de Dios, usted la puede pensar como la vida biológica. Dios dio toda la vida biológica, sí, pero no, esa la tienen tanto los inconversos como los cristianos, así que esa no es. La vida de Dios es la vida de Él, absolutamente. No es referencia a eso, ajenos de la vida de Dios. Es una referencia que Pablo está haciendo a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Como Cristo vivió en la tierra. Y eso es lo que ellos ignoran. Ellos están ignorando cómo es que se debe vivir. Ellos hablan y predican y proclaman acerca de cómo educar los hijos, pero nunca han visto cómo es un hijo bien educado. Mi esposa me contaba algo que le sorprendió hace un tiempo. Ella venía del trabajo y estaba ahí conduciendo, iba en el carro y escuchó en la emisora la entrevista a una psicóloga. La estaban entrevistando, la super psicóloga o pedagoga, yo no sé qué era, pero era una dura. Y le preguntaban: y bueno, ¿y tú cuál es el método en que se deben criar los hijos? Hoy día a los hijos no se les debe regañar, ni se les debe levantar la voz, y mucho menos el castigo físico, porque eso era en los tiempos pasados. Eso es un síntoma de una sociedad atrasada, básicamente decía la señora. Y esa señora ignora la vida de Dios, ignora todo lo que es nuestro Señor Jesús, pero se atreve a decir: así es que se crían los hijos. La vida de Dios es como nuestro Señor Jesús vivió. Ellos no conocen el verdadero modelo. Y es como si tú intentaras dibujar algo sin haberlo visto. Imagínese usted lo incoherente que es esto. Usted va a dibujar un árbol. ¿Cómo es un árbol? No, pero dibújelo. Pero nunca he visto un árbol. No importa, dibújelo. Eso es totalmente incoherente. Pero hay gente que se atreve a decir: mire, es que para ser feliz en la vida hay que hacer así y así.
y así, y nunca han visto lo que es la verdadera vida. No lo conocen. Esos son gente que está alejada de Dios, que tiene la mente entenebrecida, que viven en la vanidad. Eso es. Entonces ellos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, no conocen el modelo de santidad y perfección que es nuestro Señor Jesús. No saben cómo es que se debe vivir correctamente. No. La tercera cosa es que lo hacen por la ignorancia, pero uno puede pensar, pero es que, pastor, es que no conocían. Pastor, es que si nunca han visto, pero dice el apóstol Pablo ahí, alejados, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y escuche, por la dureza de su corazón. Y sabes, la vanidad de la mente revela una dureza del corazón, porque el que no reconoce a Dios está demostrando que es duro en su corazón. Mira, Dios se ha revelado al hombre de tres maneras principalmente. Primera es la revelación natural. La naturaleza, la creación nos dice y nos habla del poder de Dios. Dice Romanos capítulo 1 versículo 18, porque lo que no conocemos de Dios nos es revelado a través de la naturaleza. Lo invisible es posible ver a través de ¿qué? De lo visible. Cuando tú miras las galaxias, cuando tú miras, ahorita que se pueden ver las galaxias, cuando tú miras los planetas y todo eso, tienes que reconocer que hay un ¿qué? Un Dios. Es posible. A propósito, usted debería buscar en internet, ahí en YouTube, hay un señor que se llama Hugh Ross. Él es un astrofísico, creo que es, sí, canadiense, y él tiene un testimonio. Y es muy interesante, son solo 15 minuticos, y si quiere usted busque un documental ahí en donde él habla de la creación del universo, y él narra todo, pero él es cristiano, y él dice, yo nunca conocí a un cristiano hasta que no tuve 27 años, pero yo me convertí a los 17. ¿Cómo se convirtió una persona que nunca conoció a un cristiano, pero hasta los 27 años, pero se convirtió? ¿Cómo? Pues él se puso a mirar la ciencia, a mirar el universo, y descubrió que, venga, esto no puede estar así como así, que venga, la ciencia, ¿qué me dice que hay? Que no existe nada. No, esto es ilógico. Voy a ir a las otras religiones, y él dice que miró a todas las otras religiones y se dio cuenta que eran contradictorias y erróneas en sí mismas, hasta que llegó a la Biblia y empezó a leer Génesis capítulo 1 y leyó todo y se convirtió sin un cristiano que le dijera, venga. Solamente 2 gedeones le regalaron una época un Nuevo Testamento pequeñito y se convirtió. Mírelo en YouTube, es muy educativo. Y Dios se ha revelado a nosotros a través de ¿qué? De la creación. Esa es la primera forma. Pero la segunda es en la conciencia, en el corazón del hombre, porque el hombre sabe lo que está mal. Mire, todas las culturas han quedado claras en que quitarle la esposa a otro, eso está mal. Todas las culturas, no importa si son o no son cristianas, dicen matar a otro, no, eso está mal, eso está mal. Así que hay un sentido de que del bien y del mal impreso en el hombre, y eso habla de la santidad de ¿quién? De Dios. Eso nos habla de Dios, de que hay un juez supremo. Eso nos habla de Él. Pero también Dios se ha revelado a través de la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo se ve la dureza de ellos? Que miran la naturaleza, miran los cielos, miran los animales y todo eso, y dicen, eso fue producto del azar. Dios, no necesitamos un Dios. Y hay libros tremendos con ecuaciones y con las cosas más tremendas que uno ni entiende para llegar a la conclusión, el mundo no necesita de un Dios. Casi que esos libros dan ganas de quemarlos. ¿Por qué? Porque explican todo para llegar a una conclusión errónea. ¿Qué sentido tiene? Es la dureza de ¿qué? De su corazón. Fíjate cómo va esto adelante. Ciegos dicen cómo hacer. Gente que no conoce el verdadero modelo está diciendo qué se debe hacer. Gente que ignora porque son duros de corazón son los que están modelando en la vida y están modelando la conducta de todos. Y lo peor es que hay cristianos que siguen esos mismos modelos de pensamiento. Y necesitas tú cuidar tu corazón, porque la dureza del corazón no solamente se da en ellos, sino que también se puede dar en ti. Y el corazón no es a nivel emocional.
No es a nivel de si te sientes, es que hoy no me siento feliz y yo como que no siento que amo a Dios. Bueno, pues está mal si no sientes que amas a Dios, pero no, es a un nivel más profundo, es a un nivel en donde se mira si tú obedeces a Dios o lo desobedeces. Lo desobedeces de manera activa o de manera pasiva. ¿Cómo así activa, pastor? Pues cuando de frente decides decir mentiras, sabiendo que no se debe decir mentiras. Y eso es un problema en tu corazón, es duro tu corazón, porque decides hacerlo activamente. Pero ¿cómo se hace pasivamente, pastor? Cuando no haces lo que debes hacer, cuando omites las cosas que debes hacer. Eso también habla de la dureza de tu corazón. Pastor, yo no mato a nadie, no, pero tampoco bendice a nadie. Tienes que cuidar tu corazón. Ahora, lo siguiente son las consecuencias de estas tres cosas. Una mente enceguecida, no conocer el modelo de Dios, y además una dureza de corazón lleva a una consecuencia: perder la sensibilidad. Mira el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Lo primero que sucede ahí, la cuarta cosa, es que se pierde la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? ¿A qué es lo que se está refiriendo Pablo? Es esa sensibilidad frente al mal, es esa sensibilidad frente a las consecuencias del pecado. Ya no interesa. Mi esposa dice algo muy importante, que cuando una persona cruza una raya, ¿sí? Imagínense que hay una raya imaginaria acá. Esa raya imaginaria dice: no se comerá el dulce. Pero en el momento en que usted cruza esa raya la primera vez, ya no hay problema para volverla a cruzar la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, porque cada vez usted va perdiendo la sensibilidad. ¿A qué? A esa raya. Es la experiencia que tienen los padres con los hijos. Cuando el niño está pequeño, no más es que usted asome la correa y el muchacho ya queda. Pero cuando tiene 17, 18, 19 años, asume la correa y él le dice: pues es que ni me duele. Porque ha perdido ¿qué? Sensibilidad. Eso sucede cuando hay mente enceguecida, cuando hay ignorancia del verdadero modelo y cuando hay dureza del corazón. Se pierde la sensibilidad. Tú tienes que cuidarte de eso, hermano. Por eso pensamientos como un pecado al año no hace daño, o como Dios es tan maravilloso que conoce que pecamos. ¿No dice primera de Juan que todos pecamos? Pues si todos pecamos y además tenemos un abogado que es Cristo, pues una canita al aire, pues a ver, siga usted con ese pensamiento y va a ver cómo va a perder la sensibilidad, y un pecado se le va a convertir en una vida de pecado. Se pierde la sensibilidad. Eso es terrible. Y ellos han perdido la sensibilidad. No tienen conciencia del mal ni de sus consecuencias. Ellos están pensando simplemente que las consecuencias se experimentan aquí y ahora. Ellos creen que aprobar una ley solamente nos va a beneficiar a nosotros aquí. No están pensando que eso puede corromper toda la sociedad. Cuando ellos dicen: no, salió una ley hace poco, no se puede castigar a los hijos físicamente, ellos no están viendo el nivel de consecuencia tan grave a nivel estructural de la sociedad. ¿Por qué no le están viendo? Porque ellos piensan: pobrecito el niño con el cuetazo, y es que si le quedó eso aquí moradito o rojito, no, ese muchacho pobrecito, y ciertamente pobrecito. Pero ese dolor está corrigiendo la necedad propia que cada uno de nosotros trae impresa, todos, que después hará que en la sociedad ese muchacho respete a las autoridades, ese muchacho no sea un criminal, ese muchacho sea un cumplido en su trabajo, sea responsable. Pero cuando no, después usted va a tener un criminal, usted va a tener después un muchacho irrespetando a las autoridades. ¿Y por qué la sociedad es así? Dicen así, que los profesores los eduquen. Perdón, es que eso no es así. Es que eso empezó ¿dónde? Allá. Cuando se empiezan a aprobar esas leyes, perdieron toda sensibilidad. Así estamos. Pero sabes, a ti te puede pasar lo mismo. Tú puedes validar, por ejemplo, un pensamiento como ese: yo no quiero reprender a mi hijo, no quiero castigar a mi hijo. Yo creo que hablándole
Está bien. Bueno, pues la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia no dice eso, pero usted hágalo. Después va a ver cómo ese hijo mismo, cuando tenga 15, 16, 17, 18 años, se va a levantar contra usted en irrespeto, en grosería, y usted va a decir: ¿qué he hecho? Dios, ten misericordia de mí. Perdón, pero si usted perdió toda sensibilidad, no ha entendido. Usted permítase escuchar vulgaridades, permítase escuchar música que no lo edifique, y usted va a perder la sensibilidad, y ya lo que escucha no le va a parecer vulgar. ¿Vulgar eso? No, eso a mí no me parece vulgar. Un chiste de esos verdes no le va a parecer vulgar, sino que hasta gracioso, porque no es que perdió ¿qué? Sensibilidad. Así es que comienza, hermano. Y Pablo está diciendo: no vivan como los demás. No, tienes que cuidar la sensibilidad, no tienes que ser duro de corazón. Porque lo que hoy te parece malo, te dejará de parecer. Pero sigue el apóstol Pablo diciendo ahí, en el versículo 19: después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y entonces perdieron sensibilidad y ahora viven en una carrera desenfrenada de deleites y placeres. Libertinaje. ¿Qué es lo que quieren las personas? Divertirse, gozar la vida. Ese es el plan y ese es el objetivo y ese es el sumum bonum que hay que buscar. Esa es la plenitud. Disfrutar el placer, gozar de la vida. ¿Para qué trabaja usted? No para ser responsable en mi casa y que los demás disfruten. Para disfrutar yo, para gozar yo. ¿Para qué se casa usted? Pues para poder tener relaciones sexuales. Disfrutar. Ese es el plan y el método bajo el cual muchos están viviendo una carrera de ¿qué? De desenfreno. No hay límites. Y como consecuencia, y entonces ahora las personas están dedicadas a cometer con avidez toda clase de impureza. Hermano, esto es tremendo. Le voy a dar una ilustración para que usted comprenda esto. Cuando una persona es esclava de la pornografía, la primera vez siente culpabilidad. La segunda, un poquito menos de culpabilidad. La tercera, no, pues Dios me ama y Él entiende que yo estoy luchando. La cuarta, no creo que a Dios le importe eso. La quinta, Dios. La sexta, ya no ve media hora de pornografía, sino que ve 2 horas de pornografía. A la octava, ya se la pasa medianoche viendo pornografía. A la 10ª, en el trabajo ve pornografía, porque ahora está en una carrera desenfrenada a cometer con avidez toda clase de impurezas. Así es que funciona eso. Y eso no solamente con la pornografía, eso con el mal manejo del dinero, eso con el control de tu carácter, eso con el control de la lengua, eso con la manera en que tú trabajas. Tú estás llamado a vivir de una manera diferente, así que necesitas revisar qué es lo que piensas. Tus pensamientos pueden dañar y destruir tu vida. Yo no pensaba eso. Pues obvio, se nota. Hay que prestarle atención. Tienes que tener mucho cuidado cómo piensas, cómo es que tú haces las cosas que debes hacer. ¿Qué es lo que permites entrar? Tenemos que volvernos radicales, amén. Hoy estaba en mi trabajo, y entonces estaban celebrando el regreso al colegio y toda la cosa. Pues una celebración tardía porque llevamos 3 meses en el colegio, pero bueno, una celebración al fin y al cabo. Y entonces habían unas actividades ahí que había que hacer, y una era construir una torre, trabajo en equipo, y la otra era, mire lo que piensa el hombre, ¿cuál es la persona más importante? Entonces nos pusieron en un salón donde hay unos espejos así gigantes. ¿Cuál es la persona más importante? Entonces todos, yo. La persona más importante no soy yo, la persona más importante es Dios. Eso dice la Biblia.
Por eso el primer mandamiento no es ámate a ti mismo y después a tu prójimo, no. ¿Amar a quién? A Dios, sobre todo, inclusive sobre mi vida. Pero ellos dicen, no, empieza a ti. Y entonces que mírate al espejo y mira las cosas buenas que tienes y mira lo que no tienes y mira no sé qué, y finaliza dándose un abrazo. Y usted, porque usted ame si usted me... Y después nos pasaron a otro lugar en donde olía a unas velas esas aromáticas, estaba a media luz y una música así como de naturaleza. Y entonces empiezan a decir, por favor concéntrese en lo que usted respira, en su respiración, perdón. Y va a olvidarse de no sé qué. Y yo estaba con mi celular ahí. Yo no me di el abrazo, no va a pensar que yo me di el abrazo. Yo cuando están diciendo eso, yo pensaba, ¿cuál es la persona más semblante? Dios. ¿Qué te desagrada de Dios? Nada. ¿Qué debes corregir? Y ahí sí pensé en mí, yo debo corregir muchas cosas, Señor, para agradarte a ti. Cuando estábamos en eso, en la meditación, yo saqué mi celular y me puse ahí a mirar. Y me dijo una persona, por favor me colabora. Le dije, es que no estoy de acuerdo con esto. Si quiere me retiro. Me dijo, bueno, pues me retiré. Porque si yo permito que esas cosas, pues no me va a pasar nada, pero pensemos un poquitico. Oiga, se siente hasta bueno. Y yo creo que uno así se encuentra más fácil con Dios. ¿Qué es en esas? Y hay gente que en eso se le entró toda clase de religión falsa y se quedó ahora la meditación cristiana, el nuevo secreto descubierto en las montañas del Tíbet por allá. Hermano, usted se ríe, pero así es. Así funcionan esas cosas. Así funciona. Hay que ser radical, amén, hermano. Póngase en pie, por favor. No olvides, tus pensamientos te pueden dañar. Ten cuidado con eso. Señor, gracias por la palabra esta noche. Gracias porque tú nos enseñas, tú muestras cómo debemos vivir. Y hoy estamos llamados, Padre Celestial, a no vivir como viven las demás personas que tienen su mente enceguecida, su corazón endurecido, y nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a ser radicales, a mantener con firmeza lo que hemos aprendido. Que tú, Señor Jesús, eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, y que debemos llegar a ser como tú. Ayúdanos a seguir este camino. Te lo pedimos, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos. Guárdanos de que se metan cosas en nuestras mentes y corazones que vengan a dañarnos. Guárdanos, por favor, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor de los cielos. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras mentes y corazones. Nos está renovando momento tras momento y día tras día. Qué bendición, Señor de los cielos. Amén y amén. Hermano, cuide lo que piensa. Cuide lo que